Y ahora, bueno, nos vamos a la palabra del Señor. Estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 2. Estamos ahí. Bueno, vamos a continuar en este capítulo. Ayer lo comenzamos, hoy vamos a continuar en el versículo 15. Yo lo voy a leer desde el 15 al 17 y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, qué hermosa palabra Dios nos está regalando en esta hora. Y bueno, los versículos anteriores, ¿verdad? El apóstol le hablaba a los hijos, dice, hijitos, jóvenes, padres, y les decía, bueno, que se mantuvieran en el Señor porque ellos eran fuertes, porque ellos amaban al Señor, porque ellos lo habían conocido a Él, habían conocido a Jesús. Entonces, luego les dice aquí en estos versículos, ¿verdad?, que no amaran las cosas del mundo. Nosotros con facilidad, ¿verdad? Es normal que a nuestra vista veamos cosas agradables que están en el mundo. Y cuando el apóstol les hablaba a ellos, no se refería a la creación misma del Señor, como los cielos, la tierra, la naturaleza. No se refería a ninguna de esas cosas, sino que se refería a lo que el enemigo, pues como príncipe de este mundo, ha querido establecer como lo bonito, lo atractivo para entretener a las personas y que no conozcan del Señor. Entonces a estas cosas era las que Juan se refería, le decía a ellos, que no amaran a las cosas del mundo. Y en un pasaje de la Biblia también en Santiago nos dice, aunque habla un poquito más fuerte, pero es la realidad, dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y realmente es así. Usted no puede decir que ama a Dios, pero está haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? El mundo aparentemente ofrece los lugares de las discotecas para que los jóvenes se sientan bien. Allá pueden conocer amigos, pueden beber, pueden bailar, disfrutar entre comillas sanamente. Pero ¿qué hemos visto detrás de estas discotecas, de estos trasfondos? Que realmente, bueno, a las muchachas le hacen cosas malas, ¿verdad? Le ponen cosas en sus bebidas para embriagarlas, para ponerlas que salgan de su estado normal y luego abusar de ellas. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de los muchachos que van a discoteca para satisfacer su carne y a la final nunca regresan a sus casas, ¿verdad? Porque son cosas de la carne, son cosas del mundo. La fama, el poder, cuántas cosas ofrece Satanás para que las personas se encuentren entretenidas en eso, y aún más a los cristianos. Hoy podemos ver a través de la pandemia es cuando más se está usando la tecnología, ¿verdad? Todo es por las redes sociales. Y yo que trabajo con torta, publico a través del Instagram, y el Instagram tiene un algoritmo, dice ellos así, ¿verdad? Entonces la manera que ellos quieren tenerte siempre ocupado en las redes es que tienes que estar siempre publicando cada cierto tiempo algo para que obtengas más seguidores, para que obtengas más likes. Y realmente si uno no se pone... Si uno no presta atención a estas cosas, se da cuenta que fácilmente estas cosas, esta atracción del mundo, te puede envolver y te puede alejar del propósito de Dios. Recordemos que estas cosas son un arma de doble filo y nosotros tenemos que tener cuidado. Y a ese tipo de cosas se refería Juan con respecto a los cristianos, que tuvieran cuidado con las cosas que querían atraernos, que nos querían seducir para alejarnos del propósito de Dios. Y ahí también lo podemos ver en la palabra del Señor. En Mateo, cuando Jesucristo entregó el ayuno, dice que como Satanás le salió al encuentro después que Jesús había terminado el ayuno, dice que tuvo hambre y se presentó Satanás. Y entre una de esas cosas que él le ofrecía, bueno, lo llevó al lugar y le mostró los reinos, los poderes y todas estas cosas, y le decía que todo esto te daré si postrado me adorares. Y bueno, vemos ahí como el Señor pues lo reprendió. Dios le dio a entender que eso no es el todo del hombre. Y cuántas personas a veces quieren fama, quieren poder, aún dentro del pueblo de Dios, quieren ser conocidos, quieren ser reconocidos, quieren que la gente hable y se sienten famosos, se sienten importante. Y cuán alejados estamos de la palabra del Señor cuando sentimos todas esas cosas. Que Dios nos pueda ayudar, porque dice que esas cosas pasan.
el mundo, sus deseos, las atracciones, pero las cosas del Señor permanecen para siempre. Lo que va a permanecer en nosotros es ese conocimiento de la palabra, la sabiduría que viene de lo alto, la inteligencia. Cuando nos sometemos realmente al Señor, eso realmente es lo que va a importar. Y otro ejemplo que podemos ver, cuánta gente famosa nosotros hemos visto que ha alcanzado la fama, han alcanzado la riqueza, cosas a la vista, al deseo de los ojos, al deseo de la carne. Y luego vemos cómo algunos se han quitado la vida en plena fama, con el dinero todo recaudado por esa fama, y sin embargo no han encontrado la felicidad que ellos siempre andan anhelando, porque nos damos cuenta que esas cosas pasan. Es como cuando usted compra algo nuevo, al principio se siente feliz unos días, pero luego ya le pasa la emoción, porque estas cosas pasan. Pero cuando usted realmente se enamora del Señor, cuando nosotros realmente escudriñamos la palabra del Señor todos los días, queremos conocer de nuestro Creador, nos pasamos con Él en intimidad, dice que eso nos llena y permanece para siempre. ¿Cómo permanece para siempre? Bueno, que nos ayuda a ir a una eternidad con el Señor. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar aquí, como dice su palabra en el 17 al final, ¿verdad? Y dice completo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y podemos ver, ¿verdad?, cómo hombres y mujeres de Dios permanecieron firmes haciendo las cosas del Señor. Bueno, y hoy, hasta el día de hoy, aunque no están aquí en la tierra, están con el Señor. Uno habla de sus experiencias, uno habla de las hazañas que cumplieron aquí en la tierra para honrar el nombre del Señor y para llevar otras personas a los pies de Cristo. Y que Dios nos pueda ayudar a nosotros, que podamos ser como ese tipo de personas, desechando al mundo. No es que nos vamos a alejar y nos vamos a encerrar como los monjes, ¿verdad?, apartarnos del mundo, sino que estando en el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, nosotros podamos ser esa luz para ellos, que ellos se vuelvan a nosotros, que se vuelvan a Cristo y no nosotros a ellos, para que así podamos cumplir la palabra del Señor aquí en la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Dicen los versículos 18 y 19, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria al Señor. Bueno, aquí tiene como título allí el anticristo. Y dice Juan una vez más, hijitos, dirigiéndose, ¿verdad?, a la iglesia del Señor en este tiempo, a nosotros, con aquel cuidado, con ese cariño, con aquella ternura, con ese amor, ¿verdad? Como cuando un padre se dirige a sus hijos pequeños. Así hoy el Señor nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Quizás pudiésemos decir, bueno, pero si Juan hace tantos años que escribió esto, ¿cómo iba a decir Juan que era el último tiempo? Bueno, porque cada uno de nosotros, los que estamos esperando, ¿verdad?, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, debemos de vivir cada día como si fuese el último día de nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados, sea que venga Jesucristo o sea que la muerte nos llegue, ¿verdad? Nosotros debemos de estar preparados porque hoy ciertamente estamos aquí, mañana no sabemos. La vida es pasajera, es como una neblina y nosotros debemos de estar viviendo de esta manera, como que si fuese el último día de nuestra vida, porque el tiempo se acaba. Cuando nosotros nos conformamos a este mundo y nos relajamos y queremos vivir como vive normalmente la persona o el ser humano que no conoce a Dios, entonces nos relajamos y nos olvidamos de que es el último tiempo y nos vamos alejando de lo que verdaderamente Dios quiere. Y sucede esto que venía explicando nuestra hermana Lenny, ¿verdad? Comenzamos a amar al mundo, las cosas que están en el mundo y queremos vivir como vive el mundano. Pero Juan dice aquí, hijitos, ya es el último tiempo. Es necesario que nosotros como pueblo del Señor estemos preparados, recordando que es el último tiempo y dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sabemos que Satanás, que el Señor lo reprenda, es un imitador de Dios. Él quiere hacer las cosas
que hizo Dios, como las hizo Dios, pero siempre Él a su manera, con su rebeldía, ¿verdad? Sabemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarlo y que nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo. Pues Satanás también tiene allí, pero un anticristo, alguien que viene totalmente con una visión diferente a la que Cristo quiere para la humanidad. Pues Satanás también tiene un anticristo, tiene su anticristo, y dice que nosotros o ellos habían oído que venía el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos, personas que se rebelan contra el Señor, ¿verdad? Ciertamente Satanás tiene un hombre escogido que es este anticristo, pero han surgido muchos anticristos, gente que se rebela contra todo lo que tiene que ver con Jesucristo, gente que no quiere saber nada de Cristo, y eso lo vemos en estos tiempos, ¿verdad? Usted predica la palabra del Señor y la gente no quiere escuchar de Dios. En estos días me dijo una persona, no, yo no creo que todo lo de Dios tenga que ver solamente con Jesucristo. Hay muchas cosas, hay muchos caminos que conducen a Dios porque no quieren escuchar de Jesucristo. Y dice, por esto conocemos que es el último tiempo, es el último tiempo. Estamos viendo en estos últimos días, ¿verdad? Que todo con lo que estamos viviendo con esta pandemia, aun cuando han habido tantos muertos, tantas situaciones difíciles, muchas personas en vez de refugiarse en Dios, se rebelan contra Cristo. Y dice el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ciertamente estas personas que se rebelan contra el Señor no son gente que quizás desconocen la palabra. Dice aquí Juan que estaban allí dentro de la iglesia, gente que supuestamente eran cristianos y estaban allí en medio de los hermanos, pero dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Nosotros debemos de examinar cuál es el motivo o qué es lo que nos mantiene a nosotros dentro de la iglesia. ¿Verdaderamente nosotros amamos al Señor Jesucristo? ¿O solamente estamos en la iglesia porque me gusta cómo me tratan, me gustan las canciones que cantan allí, me gusta que quizás allí me aceptan tal cosa, o cuántas cosas, ¿verdad? Podemos decir que nos mantienen dentro de la iglesia, pero quiera Dios que verdaderamente nosotros estemos en la iglesia porque amamos al Señor, porque hemos entendido que somos parte del cuerpo de Cristo, porque si este no es el motivo, vendrán situaciones. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí son una cuerda de hipócrita, todas las iglesias son iguales. Bueno, porque quiere decir que no has visto verdaderamente cuál es el motivo que nos mantiene reunidos como hermanos, que nos hace amarnos a pesar de nuestras diferencias, es el amor a Cristo. Entonces quiera Dios que cada uno de nosotros estemos velando y que nosotros pues no formemos parte de este grupo de anticristo, de que no nos rebelemos contra el Señor, sino que nosotros podamos permanecer hasta el fin, como lo dijo el Señor, que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Nosotros debemos de mantenernos esperando la venida del Señor como si fuera hoy. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, la paz de Dios sobre sus vidas. Estamos un día más en estos matutinos para la gloria del Señor. El versículo 20 y el versículo 21 dicen de la siguiente manera: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bueno, aquí el apóstol Juan está hablando referente al anticristo, ¿verdad? Y dice ahí la palabra del Señor que han salido de entre nosotros, se han levantado de entre nosotros muchas personas que se rebelan pues contra la existencia de Jesucristo como el Hijo de Dios, se rebelan contra la verdad y contra todo lo que es objeto de culto. Y día tras día lo vemos manifiesto en medio de la iglesia, como personas se levantan en contra de las actividades que se hacen, en contra de los planes, de los proyectos que hay dentro de la iglesia, así como Judas, pues cuando
le pusieron aquel perfume a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, qué despilfarro, qué derroche, esto se hubiera vendido en tantos denarios y se hubiera dado a los pobres. Y dice la palabra del Señor que en el corazón de Judas había maldad, porque como él tenía la bolsa, tenía el tesoro, sustraía pues de todo aquello. Y así sucesivamente se levantan muchos anticristos en medio nuestro, pero aquí el apóstol nos dice que nosotros tenemos esa unción, la unción del santo, como dice ahí, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. En este tiempo en que estamos, donde la información está al alcance de nuestras manos, a la velocidad de un link, mucha gente publica muchas cosas por el internet, por las redes sociales, mucha gente habla, comenta, dice, pero nosotros tenemos que tener nuestro entendimiento bien preparado, hermano, porque allí surgen muchas cosas, surgen muchos comentarios y mucha gente se revela contra la verdad de Dios, contra lo escrito en la palabra. La Biblia dice que hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Hoy en nuestros tiempos es muy común ver personas que se han adaptado a muchas situaciones. Para mucha gente es normal la homosexualidad, el lesbianismo, el aborto. Para mucha gente es normal todas estas cuestiones porque se han acostumbrado a verlo allí en la información, en el internet. Pero aquí dice la palabra del Señor que nosotros conocemos todas las cosas y el apóstol dice, no los escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Nosotros que hemos conocido la verdad, que conocemos pues el trasfondo de muchas cosas, que todo esto es obra del enemigo, que es el mismo diablo que se revela contra la verdad de Dios, nosotros no tenemos que ignorar todas estas cosas y como la conocemos, tenemos que manifestarla en el nombre del Señor. Y dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando el enemigo pues levante alguna mentira, alguna falsedad que se revela contra la palabra de Dios, contra lo establecido, tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y anunciar la verdad. Hay algo que el Señor nos ha mandado a nosotros y es hablar la verdad del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias que descendieron del cielo y no podemos callar a ella. Dios nos ha dado esa unción para levantarnos en contra de todo lo que se quiere establecer en contra de Dios y de anunciar esa verdad. Así que yo te animo en el nombre del Señor para que tú, hermano, puedas defender tu fe, hermano, y puedas anunciar la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en nuestros tiempos donde tenemos tanta información, la gente siempre quiere tener la razón, quiere decir aparentemente la verdad, pero muchos están desviados y ayúdenos el Señor para que nosotros seamos así como el apóstol le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ella, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En un mundo de modernismo, de tantas cosas, hermanos, tenemos que mantener la verdad en alto en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en el versículo 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, aquí el apóstol Juan hablaba de este tema porque en ese tiempo, bueno, y hasta hoy en día es así, muchos de los judíos, la mayoría de los judíos no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Ellos dicen que Jesucristo es un profeta más,
pero no aceptan a Jesucristo, no aceptan su deidad, no aceptan que Jesús vino en carne y se hizo hombre y es el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptaban. Entonces, todo aquel que no acepta a Jesucristo como Hijo de Dios, que no acepta que Jesús vino a este mundo hecho hombre, es o tiene el espíritu del anticristo. Entonces, mis amados hermanos, hoy en día vemos cómo ese espíritu se mueve en esta atmósfera, ¿no? Sobre todo aquí en Europa vemos la mentalidad de muchos europeos que son ateos, que no aceptan a Jesucristo, que niegan a Dios, niegan que Dios es nuestro creador. De hecho, ellos, o para la ciencia, ¿no? Nosotros venimos del mono, ¿no? Bueno, para ellos, porque yo sé que no es así, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor, nuestro Dios, fue el que nos creó a su imagen y semejanza. Así que hoy en día es tremendo cómo se está moviendo todo este tema de que no aceptan a Jesús como el Señor y como el Salvador. Y sobre todo aquí en Europa es difícil, sobre todo para los niños, para los jóvenes, porque esa mentalidad que ellos tienen, ese espíritu de anticristo, se lo quieren reflejar a ellos. Les enseñan que Dios no existe en las escuelas y desde pequeñitos le meten ideas en la cabeza de que Jesús no es nadie, no es el Hijo de Dios y muchas cosas. Entonces, de verdad que el Señor nos ayude porque estamos viviendo tiempos finales, mis amados hermanos. Estamos viviendo tiempos terribles donde el enemigo se manifiesta de una manera impresionante y debemos tener mucho cuidado. Hoy en día hay muchas sectas que no aceptan a Jesús, no aceptan a Jesús como el Salvador y esto es triste y lamentable porque todo aquel que niega a Jesús sencillamente es mentiroso y sencillamente el Señor no está en esa persona, ¿no? O sea, porque no podemos, ¿cómo vamos a negar a Jesús? ¿Cómo vamos a negar que Jesús vino a este mundo, que Jesús padeció todo lo que padeció por amor a nosotros? ¿Cómo lo vamos a negar? Nosotros como hijos de Dios no podemos negar a Jesús, que es nuestro Mesías, ¿sí? Para los judíos, ellos esperan su Mesías. Sí, ellos no aceptan que Jesucristo es el Mesías, sino que ellos están esperando ese Mesías y que para nosotros ese Mesías es el anticristo, que pronto está, falta poco para que se revele, ¿verdad? Pero el espíritu del anticristo ya desde hace tiempo, desde hace miles de años, ya existía. Sí, ya cuando vino el Señor Jesús y todo esto, y ellos no aceptaron al Señor Jesús, pues ya había ese espíritu de anticristo en ellos. Así que, mis amados hermanos, que nosotros seamos de los que amamos a Jesús y de los que creemos en su deidad, en su poder, de los que creemos que Él nos ama y que Él ha venido a este mundo en carne, que se hizo hombre, que padeció lo que padecemos cada uno de nosotros, con la diferencia de que Él no pecó en ningún momento, sino que siempre fue santo y Él es santo. Así que no podemos negar a Jesús. No podemos negarlo porque si es así, entonces haríamos mentirosa toda la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Allí está toda la verdad. O sea que no podemos negar al Señor Jesús. Así que mis amados hermanos, que el Señor nos ayude y no nos dejemos llevar por esta sociedad, por lo que dice el mundo, porque muchos no aceptan a Jesús y quieren seguir haciendo, como quien dice, lo que se les da la gana, lo que ellos piensan, lo que a ellos les parece, y no les importa nada que tenga que ver con Jesús. Es triste ver cómo personas
prefieren seguir viviendo su vida, como quien dice, viviendo la vida loca, viviendo la vida porque es una sola y bueno, tanta cantidad de frases, ¿no? Que sacan de esto y no quieren aceptar al Señor Jesús porque no quieren vivir una vida em, agradando al Señor, porque recordemos que para nosotros agradar al Señor tenemos que morir a esta carne, tenemos que morir a los deseos de la carne, a los deseos del mundo, a las pasiones del mundo. Si queremos agradar al Señor y si queremos vivir una vida agradable a Él, tenemos que someternos a su palabra y ser obedientes a Él. Y muchos no quieren aceptar eso, no quieren pagar ese precio, prefieren seguir haciendo lo que quieren, pero sabemos que esas personas tendrán su recompensa. Nosotros tenemos esperanza en Cristo y tenemos la oportunidad, cada día tenemos oportunidad de recapacitar y de aceptarlo en nuestro corazón y de que Él sea el dueño de nuestras vidas. Así que mis amados hermanos, les animo a que sigan adelante y que no nos dejemos llevar por esa mentalidad y por ese espíritu de anticristo, sino que sigamos la verdad que está en el Señor Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios, la paz de Dios sea con todos. Seguimos, el versículo 23 dice así: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Algunas doctrinas tienen a Jesús solito, ¿no? No hay Padre porque Él pagó el precio y que yo por qué voy a buscar, por qué, porque pagó y a Él me voy. Pero otros tienen a Dios y ya no, ¿para qué? Si lo tengo al Padre, ¿para qué voy a tener al Hijo? Pero no es así. El Padre con el Hijo, una persona están en uno, ¿no? No es que si amamos al Padre, tenemos que amar al Hijo. Y si desechamos al Hijo, también desechamos al Padre, ¿no? Es una confusión que la gente, algunos se han dejado engañar, ¿no? De esa manera. Yo me tocó conversar una vez con uno y me dice, si yo tengo al Padre, ¿para qué voy a tener al Hijo? ¿Quién es más poderoso? Es el Padre, dice. Entonces, el Hijo ya no. Pero vemos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Y si no nos acercamos a Cristo Jesús, estamos perdidos. Así digamos que vamos al Padre, no podemos decir yo amo al Padre y desechamos al Hijo. Ni tampoco podemos decir yo amo al Hijo y le desecho al Padre, ¿no? Porque el Padre y el Hijo uno son, ¿no? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, dijo Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber este misterio, ¿no? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en una sola. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y entonces, no podemos apegarnos a lo uno y a dejar al otro. Dijo, aquí mismo Juan dice que tenemos abogado y que nuestro abogado es Cristo Jesús, ¿no? Cristo Jesús es el que está diciendo, intercediendo a cada instante por nuestros errores, por nuestros pecados, ¿no? No hay un día que nosotros nos ofendemos a Dios de una u otra manera, un mal pensamiento, ya hemos ofendido a Dios. Pero ahí está Cristo intercediendo por nosotros, ¿no? Aquí intercede al Padre. Porque dice la palabra que Cristo estaba en el mundo intercediendo por sí mismo, ¿no? Dios se hizo carne, ¿no? La palabra de Dios fue la que se hizo carne, ¿no? Y estaba la palabra de Dios se hizo carne para salvarnos, porque nadie podía llegar a hacer las cosas. Entonces Dios se hizo carne
para él mismo tomara el cuerpo del hombre y tener compasión, compadecerse más del hombre, ¿no? ¿Quién se puede compadecer si no es aquel que vivió eso y que sufrió? Nunca puede decir usted, tengo hambre, ¿sabe qué cosa es el hambre? Cuando nunca ha sufrido hambre. Nunca puede tener compadecerse de un dolor si nunca ha sufrido un dolor, ¿no? Pero Cristo Jesús se compadece de todo, ¿no? Porque Él llevó nuestros pecados. Cuando no tuvo pecado, pero Él llevó nuestros pecados, ¿no? Y por eso se compadece del pecador. No quiere decir que Cristo ama el pecado. Él desecha el pecado, pero ama al pecador. Y por eso Dios mismo se hizo carne, hacerse hombre, para poder soportar esto y también poder Él mismo clamar por el pecador, ¿no? Por lo tanto, tenemos nosotros que amar al Padre y amar al Hijo, ¿no? No desecharnos, no decir amamos al uno y desechar al otro, porque no se puede cortarse usted la mano sin que le falte, sin hacerle daño a los dedos. Por lo tanto, amemos a Cristo Jesús, amemos al Padre, amemos al Hijo, amemos al Espíritu Santo, que es quien nos guía. Que el Señor nos ayude a entender este misterio y no dejarnos engañar por palabras que vienen a alguien y nos dice tales cosas. Eso es mentira y eso es el anticristo, y que Dios nos libre del anticristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, la paz del Señor sobre su ser. Bendito sea el Señor. Seguimos aquí en 1 de Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, mis amados, aquí viene el apóstol Juan hablando, ¿verdad? O desarrollando este tema que venían hablando mis hermanos acerca de este espíritu del anticristo. Hoy día, bueno, ya es algo que no está oculto, lo podemos ver, se ha manifestado de una manera muy tremenda. Hay un desarrollo, ¿verdad?, del espíritu del anticristo, aún dentro de la iglesia. Que el Señor nos guarde. Por eso aquí el apóstol, ¿verdad?, dice de permanecer en la presencia, en la palabra del Señor. Dice el verso: lo que habéis oído desde el principio permanezcan en vosotros. Bendito sea el Señor. Lo que hemos oído, esa enseñanza que hemos recibido de un principio, tenemos que permanecer. Mucha gente de pronto hoy día engañado, ¿verdad?, por este espíritu, se han distorsionado, se han desviado, y no es tanto eso, sino que también han querido sacar a otras personas de la verdad, vamos a decirlo así. Pero que el Señor nos ayude. Este mismo hombre, Juan, habla allí en el Evangelio según San Juan capítulo 5, verso 39, acerca de que debemos de escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Ya lo que hemos recibido de Dios es en la cual tenemos que anclarnos en la palabra del Señor. Hoy en este tiempo no se habla, ¿verdad?, o se habla poco de ganar alma. Hay gente que anda buscando de un lado a otro, tratando de robar ovejas, hermano, persuadiendo, porque de pronto ellos fueron engañados, se descuidaron y el enemigo los engañó. Hoy nosotros, ¿verdad?, el Señor nos habla de permanecer en la palabra, permanecer en las Escrituras, escudriñando, indagando en ella, hermano, y también en primer lugar, ¿verdad?, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a mantenernos fiel conforme a este pasaje que estoy leyendo. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis, hermano. La cuestión es la constancia de lo que hemos oído, de lo que el Señor nos ha enseñado. Como dice Pablo, hay gente que de pronto, hermanos, quieren persuadir a otras personas porque tienen conocimiento. En una oportunidad había un compañero de milicia, hermano, y se descuidó en la palabra, se descuidó en el conocimiento, en el escudriñar, y fue engañado por una secta, hermano, que hasta blasfemaba del lugar donde estaban. Y yo digo, oye, hermano, yo sé que yo le decía, de repente sí, de pronto sea que estés confundido, pero no para que llegue a ese extremo, escudriña.
y fue engañado, persuadido por el propio hombre, bendito sea el Señor. Pero como decía mi hermana Angélica, por este espíritu del anticristo, hermano, que ha venido, ¿verdad?, desarrollándose en este tiempo, destruyendo muchos ministerios, arrebatando, ¿verdad?, hombres de Dios y mujeres que han sido firmes, hermano, pero se han dejado engañados, se han descuidado, bendito sea el Señor. Y lo terrible del descuido, como dice el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si nos descuidamos, hermano, y perdemos, ¿verdad?, el rumbo, el norte de Dios, hermano, no alcanzaremos la bendición. Por eso le dije anteriormente en Juan 5:39, dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Esto no es de competir, esto no es de conocimiento, hermano. Ya el Señor nos ha hablado, Jesucristo en su ministerio terrenal nos lo dijo, que en este tiempo postrero se manifestaría este espíritu, este demonio, y engañaría, hermano, aún a los escogidos, hermano. No está hablando de los indoctos, de los inconversos, sino de la iglesia, y por eso este hombre habla también acerca de esta situación, hermano, que permanezcamos en el Señor. Permanece en la palabra, hermano. Debemos de indagar, debemos de escudriñar. No nos podemos quedar allí de brazos cruzados solamente porque oímos predicaciones, gente, ay, que predica bonito, hermano. Escudriñemos, indaguemos, porque el diablo muy sutilmente a veces coloca sus cositas y cuando nos damos cuenta estamos envenenados, estamos perdidos y perdemos la bendición y perdemos la promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hermano. Permanezcamos en la verdad y alcanzaremos esa gran bendición, esa gran promesa que tenemos de parte del Señor, la vida eterna, permanecer con el Señor en su presencia. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Seguimos en esta preciosa y poderosa palabra. Versículos 26 y 27 dice así en el nombre del Señor. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Gloria a Dios. Vemos que aquí el apóstol Juan está advirtiendo, ¿sí?, del espíritu del anticristo. Ciertamente, como decían mis hermanos anteriormente, hay un anticristo que vendrá y gobernará al mundo. Pero aquí el apóstol Juan nos habla también de un espíritu de anticristo que desde aquel entonces ya existía, que ya desde hace 2000 años ese espíritu ya ha estado aquí en la tierra, y el apóstol aquí está advirtiendo a los cristianos acerca de esto. Y nos dice, ¿verdad? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay muchas personas, hay muchos engañadores. Ya la Biblia nos ha dicho, amados hermanos. Así que nosotros debemos permanecer alerta. Es por eso la insistencia, amados hermanos, de escudriñar la palabra, de estudiar la escritura, de no confiarnos solamente en lo que oímos, hermano. Hay muchas personas que les da pereza estudiar la escritura, entonces simplemente se dedican a escuchar y como alguien lo dijo, creo que el hermano Fran, de que hoy día hay en el internet, la gente se mete allí y empieza a escuchar a cualquier predicador y muchas veces no tienen ese discernimiento, y hay muchas personas que enseñan cosas contrarias a la palabra, pero como no tienen conocimiento de la palabra, se comen todo lo que les dan sin rechistar nada. No disciernen, no se dan cuenta que les mezclan, porque acuérdense que el enemigo es especialista en mezclar la verdad con la mentira, de tal manera que parece verdad, pero no es verdad. Y eso es lo que hacen muchos engañadores. Por eso la palabra nos alerta, amados hermanos, y debemos estar velando y orando. Luego aquí dice el verso 27, pero, es verdad, hay muchos engañadores, dice aquí el apóstol Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuál es esa unción que hemos recibido de Él? Hemos recibido el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor dijo, mira, allí en Juan capítulo 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho.
La unción del Espíritu Santo está sobre todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y esa unción, dice, permanece en nosotros. Esa unción no es por un día, no es por dos, sino es una unción que permanece. La unción del Espíritu Santo permanece en nosotros hasta que nos vayamos de esta tierra. Esa unción está en nosotros. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Sabe que este versículo es muy mal interpretado por muchas personas para decir yo no necesito que nadie me enseñe? Ahí lo dice la Biblia. Dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe porque dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Entonces, yo no puedo utilizar este versículo para decir que yo no necesito que nadie me enseñe, porque entonces ¿para qué Jesucristo constituyó maestros, pastores, evangelistas? ¿Para qué? ¿Para qué la palabra de Dios, verdad? ¿Para qué líderes? ¿Para qué pastores? Si nosotros no necesitáramos que nadie nos enseñara. No significa eso. Lo que significa o lo que nos quiere dar a entender aquí es que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, allí también dice la palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, cuando tenemos la unción del Espíritu Santo y leemos la Escritura, la entendemos. Porque el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Jesús y nos hace abrir el entendimiento para que la comprendamos. ¿Sí? Entonces, cuando dice que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, lo que quiere decir es que nosotros no podemos estar escuchando cualquier enseñanza, sino que nosotros siempre debemos llevarla a lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Toda profecía que usted escuche, toda palabra, amados hermanos, debemos compararla con la palabra de Dios y sabremos si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Porque muchas personas hablan muy bonito, pero no hablan de acuerdo a la palabra de Dios. Yo siempre digo que nosotros debemos de ser como los de Berea, los bereanos. Él dice que los de Berea, cuando Pablo fue a enseñarles la palabra, ellos dice que tomaban la escritura y ellos miraban que realmente lo que él les estaba enseñando era conforme a la escritura. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros debemos tener ese discernimiento. Tenemos que tener activados los sentidos espirituales para darnos cuenta cuando alguien nos diga una palabra. Mire, yo recuerdo en una ocasión escuché una prédica. Estaba escuchando una predicación. ¡Wow! Excelente predicación. Muy buena predicación, era una predicación acerca del ayuno y me gustó tanto que yo dije, esta predicación la voy a compartir. Pero siempre tengo el cuidado de antes de compartir, primero escucharla toda, no solamente un pedacito. Y cuando ya estaba casi finalizando la enseñanza, que realmente les digo que era muy buena, el hermano vino y dijo algo que no tenía sentido. Por ejemplo, dijo que el azúcar, ¿cómo es que se llama esta enfermedad? Se me fue la onda. La diabetes. La diabetes, eso venía de diablo. Que esa palabra venía de diablo. Y yo digo, pero ¿de dónde saca esto? Entonces, daba a entender que no era una enfermedad genética o así, o no, como muchas veces es, porque a veces es hereditaria, en fin, sino que dijo que la palabra venía de diablo y empezó a interpretar acerca de la diabetes de una manera un poco extraña. Y digo, no, ya no puedo compartirlo, porque ya ese pedacito le quitó todo lo bueno que él había hablado en el mensaje. Y así son muchas enseñanzas. Te meten un poquitito de mentira, un poquito de veneno y entonces echan a perder la verdad. Por eso es necesario que nosotros que tenemos el Espíritu Santo debemos tener el discernimiento para saber cuándo una palabra es de Dios, cuándo no es de Dios. Por eso dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos hace entender si lo que nos están enseñando es verdad o no es verdad. Dice, y no es mentira, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él. ¿Sabe qué eso es lo que sucede, hermanos? ¿Por qué mucha gente es engañada? Porque descuidan la presencia del Espíritu Santo, porque descuidan la comunión con Dios, porque en vez de doblar rodilla y buscar comunión con Dios y pedir discernimiento, pedir revelación al Espíritu Santo, mejor es más fácil buscar en Google, es más fácil escuchar lo que otro dice y no escudriñar. Pero es importante escudriñar, porque cuando usted escudriña, el Espíritu Santo le va a dar entendimiento, le va a dar discernimiento, le va a revelar. ¿Qué es revelar? Es mostrar algo que estaba oculto. Quizás es algo que estaba oculto para mí, quizás no para otro, pero para mí estaba oculto porque yo no lo había entendido. Entonces, en ese momento me es revelado a través del Espíritu Santo. Por eso no podemos descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo está en nosotros, pero no debemos descuidarla. Como dice allí, debemos permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? Es no movernos, no retroceder, no se aparte, no descuide la comunión con el Espíritu Santo. Si usted mantiene una comunión íntima con el Espíritu Santo, usted cada día va a entender más la palabra, usted cada día va a conocer más de Dios, usted cada día va a aprender más, va a madurar más. Pero si descuida la comunión con el Espíritu Santo, esa unción que ha puesto en usted el Señor, entonces usted está desechando lo que Dios le ha dado por tomar enseñanzas y otras cosas fuera de la palabra de Dios y puede ser engañado. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el enemigo vino para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, no es que el enemigo va a engañar a los escogidos completamente, pero si fuere posible. Quiere decir, ¿a cuáles personas? Alguna persona que ha sido escogida, pero que ha descuidado esa unción, que ha descuidado la comunión con Dios, que ha dejado de orar, que ha dejado de escudriñar la palabra. No deje de escudriñar la palabra, mi hermano. Hoy en día hay muchas enseñanzas que suenan bonito, pero que no son de acuerdo a la palabra. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Recuerde, el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, Él nos guiará a toda verdad para que no seamos engañados. Busquemos esa comunión con el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, buenos días, que el Señor les bendiga, buenas noches, allá al otro lado del charco, los que están ya finalizando su noche y dicen vamos a mantenernos despiertos un poquito más para escuchar el matutino. Bueno, desde aquí, desde España, le enviamos un saludo y ánimo, que Dios está con nosotros. Bueno, el versículo 28 dice, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mis amados hermanos, el hombre siempre es el que se aleja de Dios. ¿Recuerdan ustedes allá la historia de la creación? Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y les puso en el jardín del Edén, después de darles instrucciones acerca de lo que debían y lo que no debían hacer, de lo que debían y no debían comer, y ellos decidieron desobedecer. Dios le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comáis, le dijo Dios, ciertamente moriréis. Pero ellos decidieron comer y Dios volvió esa mañana de nuevo a hablar con el hombre. Todos los días el hombre oía la voz de Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y salía Adán a conversar con su creador. Pero ese día había pecado y salió corriendo a esconderse. Dios le llamó de nuevo con autoridad, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él salió temblando y le dijo, oí tu voz en el huerto y salí corriendo a esconderme porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que te dije que no comieras? El hombre culpó a la mujer e indirectamente a Dios.
la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Como quien dice, yo no te pedí mujer y me has dado esta mujer que me ha causado la ruina. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. La mujer culpó a la serpiente y ya la serpiente iba huyendo. La gente trata de echar culpas a otro, la gente trata de en su defensa, busca culpar a otros. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que debemos permanecer en Él. ¿Cómo se permanece en el Señor? Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que un verdadero discípulo no es una persona que habla bonito o que canta bonito o que tiene una Biblia de púlpito grande, visible. No, es el que permanece en la palabra y la palabra permanece en él. El que permanece en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo no se conoce por la manera de hablar o la manera de conducirse o la manera de vestir. Un verdadero discípulo se conoce por la manera de comportarse. Así que en el nombre del Señor te recomendamos que comiences a vivir la palabra. Y esa misma palabra te producirá libertad. Esa misma palabra romperá tus cadenas. Esa misma palabra te va a libertar, te va a limpiar. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué? De la esclavitud del diablo. ¿De qué? Del pecado. Así que permanezcamos en él para que aquel día no salgamos huyendo avergonzados como huyó Adán. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Somos valientes para cometer pecados, pero cobarde para confesarlo. Cuando vemos que podemos ser descubiertos, entonces nos da vergüenza. El qué dirán, el qué pensarán, pero ¿sabías tú que ya Dios conocía tu situación? ¿Y por qué no piensas en qué pensará Dios de ti? ¿Te preocupa más el que diga la gente como Saúl cuando pecó desobedeciendo a Samuel, no esperando a Samuel para ofrecer sacrificio, sino que él mismo ofreció el sacrificio y Samuel le dijo, te habría confirmado Dios en tu reino, pero ahora locamente has hecho, has pecado? Y Saúl se despreocupó de esas palabras que le decía Samuel, simplemente le dijo, pero no te vayas, hónrame delante del pueblo para que el pueblo no piense que tú me has abandonado. Y se agarró de su vestido y le rompió la túnica. Y él le dijo, así Dios ha roto tu reino. Sin embargo, fue con él para acompañarlo. Le preocupaba más lo que la gente pudiera decir de él que la opinión de Dios. Entonces, ¿qué debe preocuparnos más? ¿Lo que diga la gente o lo que diga Dios de nosotros? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que, mis amados hermanos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste no salgamos corriendo avergonzado. Allí está la historia del rey David, un hombre honorable, un hombre que alcanzó honra, un hombre que Dios lo sacó del campo, de detrás de las ovejas y le honró como rey. Todas sus batallas peleaba Dios con él, todas sus batallas Dios estaba con él, pero un día, paseando por la terraza de su palacio, vio una mujer que se estaba bañando, la codició y la mandó a llamar. Ella le dijo, mi rey, soy casada. Y él le dijo, yo soy rey. Y se acostó con ella. A los días la mujer se dio cuenta que estaba encinta.
Entonces él mandó a llamar al marido que estaba en el campo de batalla y le dio unos días libres de vacaciones. Pero el hombre no quiso dormir en su casa. Él pensó, cuando se acueste con ella, entonces pensará que esta criatura es de él. Pero no lo hizo. El hombre le dijo al rey: no puedo estar en mi casa durmiendo mientras mis hermanos están durmiendo a la intemperie y arriesgando su vida. Envíeme al campo de batalla, oh rey, para que yo siga en la batalla. Mis amados hermanos, esas palabras eran una reprendida para David. Esas palabras llegaban a lo más profundo del corazón de David, eran como una reprendida, pero él no hizo caso, sino que envió a Urías con una carta al campo de batalla. Esa carta era para el general y decía: pongan a Urías en el lugar más recio de la batalla y déjenlo solo para que muera. Murió Urías, pero por orden de David. Murió Urías, pero su asesino intelectual era David. Murió Urías. Desde aquel día, David pudo haber buscado al profeta Natán o algún sacerdote porque le tenían en alta estima y confesar. No, prefirió esconder su pecado, prefirió guardar silencio. El que tú te tapes los ojos no quiere decir que el sol ha desaparecido. El sol sigue allí. Cuando quites tu mano de tus ojos, seguirá alumbrando el sol. Así que no trates de hacer la vista gorda ante una situación que se solucionaría confesando tus pecados. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Dios, por misericordia, envió al profeta Natán, que le descubrió todo su pecado, y David reconoció: he pecado. Y aunque Dios le disciplinó y le castigó, simplemente le perdonó también. Así que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mantengámonos en el Señor, vivamos su palabra, permanezcamos en Él, para que no salgamos huyendo avergonzados en aquel día cuando suene la trompeta, cuando la bóveda celeste se cubra del rostro del Señor, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y nos levantaremos al sonido de la trompeta. Que Dios nos ayude para nosotros vivir conforme a esa palabra. Recuerda, permanece en la palabra, permanece en la palabra. Aquellos que permanecen en la palabra, dice la Biblia, que son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. El versículo 29, para finalizar, nos dice: y sabéis que Él es justo, y sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios es justo, y el que hace justicia es nacido de Dios. Tiene el linaje de Dios en él, tiene las células de Dios en él, tiene la naturaleza divina en él. No podemos hacer nada por nuestra misma voluntad, porque el mal está entre nosotros. El apóstol Pablo dijo: queriendo yo obedecer a Dios, encuentro una ley que me ata al pecado. No hago lo que quiero, sino lo que el pecado que está en mí me induce a hacer. Esa es la naturaleza humana. Pero cuando venimos al Señor, cuando nos reconciliamos con Dios, entonces se opera en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. La naturaleza divina toma nuestras vidas y comenzamos a vivir en forma natural la palabra y la obediencia al Señor. Así que toda injusticia la juzga Dios. Y todo el que es justo, Dios es justo, y todo el que practica la justicia es de Dios, es nacido de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sí, recuerda, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Si no se opera en ti este milagro, no podrás
tener un encuentro personal con Dios, que cuando aparezca el Señor tú puedas estar firme delante de Él para levantar el vuelo rumbo hacia los cielos. ¿Estás preparado tú? Cada vez que oyes una palabra como esta, ¿cómo te sientes en tu corazón? La Biblia dice que si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Y si no te reprende, confianza tienes para con Dios. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y si tú quieres que ese milagro se opere en ti, allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos. Vamos a entregarte al Señor. Di conmigo, Dios mío, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, abro mi y te recibo y te recibo como mi Salvador. como mi Salvador. Entra en mi corazón, Entra en mi corazón y quédate en mi corazón. y quédate en mi corazón Desde ahora y para desde siempre. ahora y para siempre. Quiero vivir para ti Quiero vivir para desde ti hoy en adelante. desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío, Gracias, Dios mío, por haber tocado mi corazón. por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo, Ahora soy tu y tú hijo, eres mi padre. y tú eres mi Soy padre. tu pueblo, Soy tu y tú eres mi y Dios. tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la Gracias, familia de Dios mío, Gracias, Dios mío. en el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Que Dios le bendiga. En primera de Juan 4:9 nos dice la Escritura que en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué, hermano Puerta? En que Dios envió a su Hijo para que nosotros vivamos por Él.